de contar con la visita de quien está aquí en el estudio. No lo voy a presentar yo, no lo voy a presentar yo, pero sí decir que hay veces en Esquel, en la región, que no sé si es la palabra justa, pero sí que hay un rayo de luz que se ilumina la región por poseer por tener la posibilidad de poseer el conocimiento vivo, dinámico y que se comparta en nuestra ciudad, ¿eh? Lo va a presentar Greta Hammond, que está con nosotros también, una hacedora cultural de nuestra ciudad. Greta, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Mauro. Todo tuyo. Bueno, quería presentar a Francisco Jarauta y Antonia Bernal. Bueno, ellos han venido el año pasado, también estuvieron en Esquel, y Francisco dio una conferencia sobre Picasso y bueno, estuvo muy interesante, planteó el eje de cuestión histórico y además muy artístico sobre Picasso. Y ahora lo que vamos a comentar hoy a la tarde, a las 19 horas en el Melipal, es todo un trabajo de 4 años de investigación en torno a Matisse y su relación con Oriente. Francisco y Antonia, además de ser teóricos y conocer mucho diferentes cuestiones académicas, también son activistas sociales, trabajan mucho por la humanidad. Ese es un concepto fuerte que ayer en la charla sobre pensar hoy la política surgió, bueno, todo este cuestionamiento en torno a preguntarnos cómo puede ser posible una utopía desde uno mismo y para con el otro. Exactamente. Como alfombra al ingreso de Antonia y de Francisco, la Municipalidad y el Consejo Deliberante otorgaron una mención, ¿no? Sí. Bueno, las dos charlas de Francisco están declaradas de interés municipal. También lo logramos desde una acción colectiva con un grupo bastante heterogéneo. Somos muchos miembros de la cultura y demás. Y bueno, presentamos esa carta para que también se dé difusión de la charla, ¿no? Para poder llegar a toda la comunidad y que se escuchen, que resuenen las palabras de Francisco. Y también se ha declarado visitante honorario. Está especificado dentro de esa ficha como valorando su trayectoria, ¿no? Y que haya llegado hasta la Patagonia es un hito. Francisco, Antonia, gracias por estar aquí en Radio Nacional Esquel. Muchas gracias, un placer. Vamos a ingresar primero, vamos a hacer el paso hacia lo que es hoy la charla de Matisse y por qué Matisse como eje o como punto fundamental en la charla pensando el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI. ¿Por qué habría que traerlo a Matisse aquí? Todos son circunstancias que marcaban un poco la ruta o el paso. Nos atrevimos a poner un título a esta conversación de esta tarde, Matisse en Esquel, cuando de verdad nunca pasó por Esquel. Pero tenía algo de provocativo. Lo imaginábamos allá por 1931, cuando embarca en San Francisco para llegar a Tahití, y en lugar de regresar de nuevo a San Francisco me imaginaba que podría haber desembarcado en Puerto Montt y luego atravesar y llegar a este valle. Y un día aquí con sus cuadernos de viaje, alguno de ellos he trabajado también para el proyecto de exposición de Matisse y la Alhambra, cuadernos que iba recogiendo todos esos albatros, esas gaviotas, esos grandes pulpos, lo que podría llamarse el mundo de ese Pacífico que le sorprendió y que cerraba un periodo importantísimo dominado monotemáticamente por el asunto de la odalisca, que ocupa la obra de Matisse, como todos sabemos, un espacio muy grande. Sí, el año pasado fue Picasso, en esta oportunidad son los dos grandes artistas de la primera mitad del siglo XX. Si Picasso es forma, Matisse es color.
se miran siempre con distancia, pero con profunda admiración. Con la Segunda Guerra terminarán las vanguardias. Hay un profundo silencio que acompaña esa desaparición, pero en cualquier caso, Matisse sobrevivirá hasta los años 50, Picasso vive más largo, pero los dos son las dos referencias artísticas, y me parecía que si ya hablamos de Picasso y recuerdas aquella conversación, pues hoy era una oportunidad, sobre todo cuando a Matisse le he dedicado 4 intensos años de mi trabajo. ¿Cómo organizás? Yo siempre me pregunto esto, el momento de decir, bueno, este va a ser mi punto de estudio, de investigación. ¿Haces un mapa, volviendo hacia la charla de ayer, ¿no? Que el mapa está presente siempre en tu oratoria? ¿Haces un mapa de trabajo? ¿Realizás un mapa de trabajo? Hago muchos mapas. El resultado de ellos es quizás un mapa que podríamos darle la capacidad orientativa del trabajo. Soy muy parsimonioso en la elaboración de una secuencia. La que proponga esta tarde no es nada gratuita. Las intensidades se van identificando, se va buscando. En este caso, como inspiración, es un gran texto que no sé por qué no se ha traducido, de Louis Aragon, el gran intelectual del Partido Comunista Francés, gran amigo de Picasso, casado con Elsa Triolet, y en los últimos años comparte vida en Niza con Matisse, y escribe un libro excepcional titulado Matisse, Henri Matisse, un roman, una novela. Roman, para dar la intención de que es un largo viaje, un viaje de circunstancias. Él termina muy escéptico, melancólico incluso. Esa plenitud de color que tiene la obra de Matisse termina, no oculta ese mar de fondo de tristeza, problemas de todo tipo, familiares, con sus hijos. Ha tenido toda la fortuna que un artista moderno puede tener, recibe todos los encargos, sus obras están en las grandes colecciones. El MoMA, cuando abre con Bar el año 37, dice: este es el espacio reservado a Matisse. Matisse es el grande. Picasso, en su casa de Bayeux, hace que su mesa del comedor, que él siempre preside, una mesa inmensa, al final hay un cuadro de Matisse, no hay nada más en la sala. Todos por Matisse lo han tenido todo, pero es un artista en que la parte, por eso le pusimos un subtítulo sobre la pintura, era precisamente porque en él se reelabora esa perspectiva, acercándose en los últimos años muy de cerca a la parte que podemos llamar casi gráfica. Él construye su gran serie llamada Jazz. Cuando hemos visto vuestra la discoteca, pues veíamos que él construye las carátulas de propuestas musicales, elabora para la casa Esquira su grafo, su logo, entra en una comunicación intuyendo que el futuro va a ser de la comunicación, como decíamos también ayer. Ayer también fue central. Y él va en esa dimensión construyendo un final que termina siendo... Yo he tenido la suerte de trabajar los archivos Matisse, que están al norte de París, muchas horas hojeando cartas. He seleccionado las cartas para la edición del catálogo de la Alhambra. He podido verlo, lo he tocado íntimamente, ¿no? Sí, sentado prácticamente con Matisse. Soy muy amigo fallecido de, claro, de Claude Dutuit, que no sé, de su colección personal, de su abuelo. Me dijo: ¿por qué no te llevas este cuadro? He tenido una relación muy, muy personal con esa trayectoria, y un poquito eso iluminará la conferencia de la tarde.
imaginando que regresando de Tahití llega a Puerto Montt. Y si cruza la cordillera hacia Esquel. La cordillera pasa por Bariloche y dice, no, pero yo quiero llegar a Esquel. Vamos a reiterar al final de la conversación el tema que tiene que ver con la charla de hoy, pero yo quería aprovechar la visita también aquí de Antonia Bernal y obviamente con Francisco. Tema fundamental, ¿no? Justamente, mira, yo dan las casualidades de la vida, la miro a mi compañera de trabajo, a Matilde Murúa. Ella es miembro de la Red por la Identidad Esquel, que trabajan con las abuelas de Plaza de Mayo también porque durante mucho tiempo Esquel era como un lugar donde se vivía como que la dictadura cívico-militar había sucedido solo en Buenos Aires o solo en las grandes urbes, ¿no? Y el trabajo que realizan aquí en Esquel llegaron a las investigaciones de que acá también había casos desaparecidos en Esquel, ¿no? Y creo que está unido al trabajo que como militantes ustedes realizan a lo largo y a lo ancho del mundo. Hago esta breve introducción para que Antonia nos cuente estrictamente, ¿no?, su laburo de militancia con los derechos humanos y en Amnistía. Gracias, Antonia. Buenas tardes. Yo soy militante, activista de los derechos humanos, milito en Amnistía Internacional, en el grupo local de Murcia. Entonces, ahí llevamos unas campañas durante todo un año y estamos trabajando por los derechos humanos. Normalmente se centran, este año tenemos una campaña que es del Yo Acojo, que está dentro de la acogida de los refugiados, que el gobierno español se comprometió a recibir 10.000 y pico en un año, bueno, que terminaba ahora, y no ha recogido nada más que, no sé si han sido, la cifra no recuerdo, pero es una 600, cifra. ¿Eh? 600, no, un poco más. Bueno, una cosa que es increíble, ¿no? Tenemos otra serie de campañas, como puede ser la de la vivienda, que es un gran problema en España, los desahucios, y también estamos con esa campaña, la desarrollamos también. Y ahora mismo no recuerdo ninguna otra campaña más. Pero bueno, están dentro todas de lo que son los derechos humanos. Y además también la acogida de los presos o de los perseguidos por los derechos humanos dentro de los distintos países. También tenemos casos que los defendemos y los damos visibilidad. Hay, en este caso en Europa, hay mucha cantidad de perseguidos o presos políticos también en este momento. No lo sé, no puedo decirte, no lo sé. No creo que haya, no es una figura, yo creo que hay todavía una normalización política en torno a la libertad. Yo creo que no hay presos políticos. No hay presos políticos. Cada vez que se utiliza el término se ponen dificultades sobre la conveniencia de ese. Incluso cuando se plantea también hasta un debate sobre si el emigrante que llega se le puede conceder el estatus de refugiado político, no preso, sino refugiado político, porque hay muchos emigrantes que no son reconocidos como refugiados políticos. Me refería, particularmente eso es un tema, ¿no? Pero también me refería, como sucede también en Argentina, o sucede a veces también, que aquellos militantes políticos que no convienen al sistema, ¿no? Militantes políticos. Sí, hay en este momento, que ha sido también una de las campañas que hemos tenido y tenemos en Amnistía, es la de la ley Mordaza. La ley Mordaza nos ha llevado a la represión total y a la no manifestación, incluso a la violencia en ciertas manifestaciones y en ciertos momentos. Entonces, es así, ahí la tenemos. Es una ley que se está combatiendo y hay gente que por el hecho de haber participado y tal, se han detenido y han tenido juicios y han tenido a lo mejor pues, unos juicios con unas multas impresionantes económicas, pero vamos, que estén en la cárcel, no recuerdo yo a nadie que esté en la cárcel. Se le ha multado. ¿No? Pero es una presión, juicio, ¿no? Es una presión. O incluso claro. por manifestarte también te llevan a juicio si te cogen en un momento determinado, porque hay un forcejeo con la ley, o sea, con la fuerza policía, de seguridad, ¿no? Y te llaman a juicio y luego, claro, sales a suelto, ¿no? Por ejemplo, líderes locales en Murcia, como puede ser Joaquín Sánchez, que es un cura, que es el líder de los movimientos de los desahucios, en varias ocasiones
Él ha plantado resistencia a los desahucios, en concreto por la noche, que es cuando hacen el desahucio, y lo han llevado también a la comisaría y la han detenido y ha pagado multa junto con otros activistas también de los desahucios. Como militantes de los derechos humanos, como pensadores, como gente que está relacionada a la dinámica social, política y cultural del mundo, el mundo siempre ha sido un oleaje entre momentos un poco más progresistas de los gobiernos, momentos más volcados hacia la derecha, hacia sectores más conservadores. Desde ese viaje infinito que tienen ustedes, ¿no?, conociendo el mundo, centrarnos por ahí en esa idea. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo lo piensan desde el punto de vista de los gobiernos? Que ayer lo hablaste en cierto modo, me pareció interesante, 2 o 3 términos que circularon ahí que fueron excepcionales. Yo considero que la situación actual incide en esa pérdida de lo que ayer llamábamos un horizonte moral al que tiene que remitirse toda política y que ha sido sustituido de una forma acelerada pero generalizada por una defensa a ultranza de los intereses. Al aparecer este nuevo tipo de poder coincidiendo con las grandes corporaciones, hace que el elemento estrictamente político pase a ser prácticamente asociado. La política hoy es management, es administración, es aplicación técnica. Desaparece totalmente el horizonte político estrictamente, incluso sin hablar de moralidad. La política es, desde Aristóteles, el arte de los posibles, y en lugar de los posibles se pasa ahora a hablar, que son siempre interpretables históricamente, se habla solo de los intereses sectoriales de las fuerzas más hegemónicas del planeta. Lo que ocurre a nivel planetario ocurre a nivel nacional, hay afinidades, reproducciones, etc. En este caso, lo que tú planteas es un tema muy serio, es que carecemos no solamente y acusamos las consecuencias de un déficit político. El mundo cada vez más complejo tiene unas instituciones internacionales rigurosamente mínimas y se van debilitando cada vez más. Dentro de 10 años, las Naciones Unidas y sus agencias, te lo prometo, desaparecerán. De ahí la urgencia en transformarlas en algo más operativo, como decía mi amigo Richard Falk, una agencia del ambiente. Pero, por otra parte, cada vez resulta más necesario contar y reivindicar una nueva política que al margen de cuál sea su escala, o si lo planteamos en términos globales o en términos locales, permitan recuperar esa tensión de lo social, en un momento en el que si algo caracteriza nuestro tiempo es la emergencia de lo social. Porque sin tener la mínima protección que legítimamente exige que se produzca, un espacio democrático debe atender a las condiciones de vida de sus ciudadanos. Si no se produce esa protección, lo social estalla con su propia, no digo solo violencia, sino reivindicación de su dignidad y de su derecho. No es que sea toda la reivindicación, que es violencia, no. Eso es parte de la retórica de los que interpretan que los derechos no se pueden expresar. No, es que estamos moralmente obligados a reivindicar los derechos. Allí estamos en un momento en el que nuestro horizonte se hace triste, se hace problemático, y faltando las instituciones internacionales, hoy falta un liderazgo. Algunas de las intervenciones de Bergoglio, por ejemplo, debería hablar más, debería tener una voz más fuerte, fíjate lo que son las cosas. Probablemente es hoy una institución como la Iglesia que ha jugado papeles tan conservadores
y cómplices, llega un momento en que una voz, que es una voz que clama en el desierto, puede tener un eco infinito. El día que nosotros, este verano, estábamos en Lampedusa con el trabajo de los refugiados y ante el primer gran naufragio, con un número altísimo de muertos en un desembarco forzado, 3.000. que hubo, llega Bergoglio, llega el Papa, llega a Lampedusa y mirando aquello dice, ma qué vergogna, pero qué vergüenza que la humanidad pueda tolerar esto. Esa voz no quiero decir, y además soy un laico, y considero que somos nosotros los que tenemos que construir nuestra voz. Somos sujetos políticos y debemos tener voz propia. Y a eso no podemos renunciar. Pero ponía el ejemplo de la Iglesia, para que no haya equívocos, diciendo que en este, llamaremos, gran desierto, voces como la suya ponen sobre la mesa la exigencia de una moral que dice, pensemos, por favor, en la humanidad. Ahí aprovecho también para charlar con ambos, lo citaste a Francisco, Bergoglio, Francisco, en ambos roles, ¿no? Bergoglio cuando fue cardenal y Francisco ahora. También me pasa a mí como laico y durante mucho tiempo casi una beligerancia con los sectores más conservadores de la Iglesia. Reconocer en Francisco algunos detalles que parecen básicos o precarios a la hora de colocarlos en el centro de la discusión internacional. Pero creo que si uno les da una vuelta de rosca o los mira con una lupa, tiene una trascendencia enorme. Como decir, por ejemplo, es el momento de no pelear, pero sí poner en el eje de discusión la tierra, techo y trabajo, las tres T's que nombran, ¿no? Creo que son fundamentales para la mínima dignidad del ser humano. No sé cómo lo ven ustedes a ese tema que reconocen por todo el mundo, la problemática que es más o menos común en todos lados, ¿no? Sin duda alguna ha habido una sensibilidad nueva. Hay un abismo entre las posiciones de un Ratzinger, a los papas los llamaremos Bergoglios, Ratzingers o Wojtylas, sin ningún reparo. Digamos, una posición cerrada sobre aquello que era proteger el gran castillo de la verdad, del dogma, cercado por unos dicasterios vaticanos terriblemente próximos a la ortodoxia más talibana, que inmovilizaban a la Iglesia, y frente a tantos que han participado en tantas zonas de emergencia y que han reivindicado una lucha por el hombre, una lucha por la libertad, una lucha por la dignidad, y que de alguna forma todavía estoy viendo ahora el gesto de Wojtyla accusando a Ernesto Cardenal. Dice, ma questo non si fa così. Come questo non si fa così? Esto se hace así. Política y fe se encuentran en el camino de la historia y en el camino de la piedad humana, le responde. Entonces, no, questo non si fa così. Tú a lo tuyo y deja que las cosas de la política vayan por otra parte. No, yo creo que se plantean momentos históricos en los que todas las voces juntas pueden convocar una nueva situación. Hay otras que somos más precarios y no conseguimos identificar esas voces, pero a lo que no podemos, yo soy un defensor a ultranza del intervencionismo. Estoy cansado. La semana pasada estaba en Madrid Naomi Klein, la de No Logo. Hizo una discusión excepcional. La doctrina del shock también, ¿no? Sí, sí, justamente. Y ahora saca, y su discurso, su mensaje era, no basta decir no. No es suficiente decir no, que es el título de su libro. Además, no, tenemos que, por eso mi énfasis ayer en postular nuevos
nuevas experiencias políticas, nuevas construcciones de las nuevas comunidades, del reconocimiento y la comunicación. Los medios juegan un papel muy importante en la sensibilización, en esa cúpula de cristal bajo la que vivimos y que, digamos, los ríos inmensos de mensajes nos oprimen porque transforman y dejan el efecto extraordinario de evitar que nuestra realidad se imponga, llame a nuestra puerta, a nuestro corazón. Entonces hay un momento en el que yo creo que hay que cambiar una historia en la que hemos sido víctimas de nuestro propio espejismo. Exactamente. Brevemente, así antes de ir finalizando, me interesó muchísimo también cuando te escuchaba en alguna charla con Ignacio Ramonet en algún momento determinado, estas historias de las utopías por ahí localizadas o locales, ¿no? Regionales. Yo traigo a colación el tema de Esquel como ejemplo del no a la mina, ¿no? El pueblo, en su decisión soberana, decide a través de un plebiscito decirle no a un emprendimiento mega minero que venía no solamente a llevarse el dinero, sino a contaminar lo que es el eje fundamental de cualquier desarrollo de una comunidad, que es el agua, por ejemplo, ¿no? Para poder desde ahí crecer. ¿Crees que esos son puntos interesantes para pensar, o creen que son puntos interesantes para pensar estas pequeñas o micro revoluciones, digo, en el mundo? Bueno, yo creo que sí. Yo me estaba acordando cuando estabas hablando, Rigoresta Menchú decía que un granito de arena se lo llevaba el viento, pero que muchos granos de arena, millones de granos hacia montaña. Entonces yo creo que con las pequeñas microutopías que las vas haciendo en tu entorno, en tu compromiso social, en la denuncia de las pequeñas cosas que tenemos, eso se va pues aumentando, ¿no? Y se llega pues a otro tipo de actitudes, por lo menos en cuanto a lo que te rodea. Y en cuanto a lo que te rodea vas cambiando la forma de actuar, la forma de no quedarte sentado, ¿no? De denunciarlo. Las injusticias, de denunciarlo, aquello que se está comiendo, que te está durmiendo. El capitalismo nos duerme a todo el mundo. Totalmente. Y gente que ha sido activa, que ha sido comprometida, les llama muchas veces para que vayan a una manifestación o a denunciar un caso. Por ejemplo, nos pasa en Amnistía, en cualquier campaña que tenemos, que llamamos a los compañeros, llamamos a los amigos, para que vayan y tal. Y gente que normalmente iba, ahora está adormecida, ¿no? Y es una manera también de despertar, porque el capitalismo es un demonio. No descansa, aparte, claro, no descansa. Se duerme. Entonces el activismo y el compromiso nos hace ser justos con nosotros mismos, con ese compromiso que adquirimos, ¿no? Entonces es una manera yo creo que en pequeño. Nosotros, el grupo de Murcia, de Amnistía, es un grupo pequeñito, y en 4 o 5 años, pues se nota bastante, ¿no? Que ese grupo ha ido aumentando, tiene más visibilidad, llega más gente. Entonces, es saludable eso, pensar. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque los derechos, la denuncia de los derechos humanos, si antes llegábamos a 5, pues ahora llegamos a 30. Sí. Pero vamos por lo menos haciendo el camino. Exacto. Ya, como para ir finalizando, y traigo a colación el tema de los medios de comunicación y ese adormecimiento de la sociedad que producen, ¿no? A mí me parece, lo digo, a ver si se entiende esto, lo hemos charlado con Nico, con Greta también en algún momento, y trabajando en los medios de comunicación, creo que es que se entienda cuando lo digo esto, ¿no? El golazo de la derecha conservadora internacional, haber captado los fierros de los medios de comunicación, y creo que uno de los puntos fundamentales, y esto largándolo así para reflexionar al aire, me parece que han quebrado el eje de comunicación, lo han quebrado en el sentido me siento a dialogar con alguien sobre algún tema en particular y esto es palpable. Yo le digo, vamos a hablar, qué lindo que es este papel, ¿no? Pongamos un tema político, ¿no? Lo digo, qué lindo es este papel. Dice, qué buena que está la pared, te contesta el otro. Sí. Distorsionaron, como para mí pensado, ¿no? Obviamente, pero pensado, creo que es un golazo en el sentido, lamentablemente, por parte de la derecha conservadora, con los medios de comunicación, como decía Francisco, han quebrado el eje comunicacional entre los individuos, entre las comunidades, ¿no? Quizás ahí coincidan
dos polos. Es muy importante retomar la cuestión que ahora planteas. El efecto, llamaremos, globalizador derivado de los media, que cada vez, digamos, abordan más territorios, invaden más espacios, penetran incluso la intimidad y generan una especie de gran cobertura. Es la observación que hacía Max Weber cuando decía que el capitalismo no había que entenderlo como un sistema de producción, sino como un modelo civilizatorio se ha cumplido. Los media ocupan un espacio importantísimo, al margen de que son factores que orientan el modo de pensar, aquel pensamiento único que decía nuestro amigo Ignacio Ramonet en su famoso texto. Hoy es algo más que pensamiento único, una docialización en todos los sentidos. Por mucho tiempo se pensó que no había muchas alternativas y de hecho hay una, llamaremos, inducción de unos nuevos estilos de vida regidos por los medios, por la comunicación, los estándares de vida que se presentan cada vez más uniformados. La editorial del mes de octubre de Ignacio hablaba precisamente de eso que se llamaba la generación detox, es decir, los pasos a la, llamaremos, desintoxicación, que es un poco la reducción del consumo. Digamos, hay movimientos muy fuertes que están precisamente, es la forma de develar cuál es la función. Internet no se crea tanto para facilitar la comunicación tan dependiente, se agiliza y cada vez más para facilitar el comercio. Total. Y para facilitar el consumo. El 40 y tantos % del comercio ya se hace vía online. Y pensemos en el origen de Internet, que es militar, ¿no? Es militar, pero ya es una máquina que trabaja por su propia lógica y termina siendo el verdadero instrumento de comunicación. Por eso hoy es un trabajo terriblemente difícil, pero al que no podemos renunciar es la construcción de una opinión pública. La construcción de una opinión pública que pasa por la opinión, la conversación, la construcción de una forma de pensar y de mirar que se resiste de alguna forma al ítem, al input de una operación que trasciende la individualidad, lo local y lo global, y que es